Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia y seguimos metiendo los textos en su contexto. Pero en esta oportunidad no estaremos metiendo un texto que está fuera de contexto en su contexto, sino que más bien vamos a analizar un texto que nos escribió una hermana, la hermana Rebeca, nos escribió allí en los comentarios, ¿verdad? Para poder analizar Mateo capítulo 11, versículo 12, ¿verdad? Probablemente nuestra hermana quiere un poco más de luz, un mayor entendimiento de ese texto y es lo correcto, así que de antemano felicitamos, ¿no?, a nuestra hermana que nos colocó este texto para poderlo analizar en los comentarios, ¿verdad? Y asimismo, pues le invito a todos los que nos ven, ¿verdad?, y que nos escuchan, si tiene algún texto también dentro de las escrituras que no le cierra, que no lo comprende bien, que a lo mejor le trae algo de confusión o que a lo mejor usted piensa que ese texto se contradice con otros textos, pues bueno, colóquelo allí en los comentarios o escríbame al privado, a mi correo, y tomaremos pues el tiempo pertinente para analizar ese texto, para meterlo en su contexto y que realmente podamos entender lo que significa el texto, porque cuando estudiamos la escritura tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad, que es la correcta, se llama exégesis. Exégesis significa sacar, extraer lo que verdaderamente dice el texto, lo que está en el texto. Eso se llama hacer exégesis. Pero hay otra posibilidad, y que a lo mejor no está muy bien, pero que la mayoría de los cristianos, inclusive pastores, líderes espirituales, cometen mucho ese error, es lo que se llama eisegesis. Mire que no es lo mismo. Ya les acabo de decir exégesis, que significa extraer lo que verdaderamente quiere decir el texto. Lo contrario al exégesis es eisegesis. Eisegesis, ahí, ¿qué es lo que significa? Es meterle mis propias ideas, mis propios conceptos al texto. Es decir, poner al texto a decir lo que yo pienso que dice, lo que yo creo que dice o lo que yo imagino que el texto dice. Eisegesis. Y eso no es recomendable. Por eso que en este canal y principalmente en estos varios videos que ya hemos venido compartiendo, nuestra idea es seguir haciendo exégesis con los textos. Exégesis correcto, sacar lo que verdaderamente el texto nos quiere decir, y así pues ciertamente somos edificados espiritualmente. Y es lo que vamos a hacer hoy con Mateo capítulo 11, versículo 12. Es un texto que cuando lo lees, ciertamente sí, no está muy claro, no es un texto como que clarita y se comprende así a las primeras, pues creemos que no, y a lo mejor también por eso nuestra hermana Rebeca pues nos los colocó allí, ¿verdad?, en los comentarios para darle un poco más de luz acerca de este texto. Entonces vamos a empezar Mateo capítulo 11, el versículo 1, en la versión Reina Valera. Voy a leerlo en dos versiones para que más o menos veamos, podamos, ¿no?, comprender mejor este texto. En la versión Reina Valera 1960, Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo creo que ya una vez que lo leí, ya se le hace más familiar ese texto, porque es un texto que a lo mejor escuchamos a veces en algunas que otras prédicas, en donde hablan de que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, y hay que arrebatar el reino de los cielos, y más o menos en esa tónica a veces escuchamos que se utiliza ese texto principalmente de Mateo 11:12. Fuera de ese contexto o de ese entorno no lo escuchamos mucho. No es un texto como que muchos predicadores o muchos hermanos de la iglesia se atreven a usar. Precisamente por eso, porque es un texto medio
medio complejo, no está muy claro, y algunos pues no se quieren meter en terrenos que a lo mejor desconocen todavía. Entonces, la pregunta sería, ¿qué quiso decir Jesús con esta palabra? Lo primero que tenemos que saber es que estas palabras las dijo Jesús. Jesús fue quien dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a ver entonces qué quiso decir Jesús con estas palabras. Pero antes, quiero leérselo también en la Nueva Versión Internacional, una versión un poco más moderna, ¿no?, que la Reina Valera. Y vamos a ver que probablemente la NBI también dice algo similar, no deja tampoco mucha claridad, pero sí la versión NBI va dando un poco más de luz, a lo mejor que la que da la Reina Valera. Mateo 11:12, en la versión NBI, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Fíjese que ya en la versión NBI ya hay un poco más de luz. Ya acá en la NBI dice que el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. En la versión Reina Valera dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En la NBI dice, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿A qué él? Al reino de los cielos. Pero no solamente vamos a analizar este texto solamente leyendo dos versiones de ella, sino que vamos a seguir siendo fieles a lo que hemos venido haciendo en anteriores videos, porque de esto se trata de meter los textos dentro de su contexto y así nosotros poder comprenderlo pues de la manera correcta, de la manera que realmente tenemos que comprenderlo. Y no hay ninguna duda, hermanos, cada vez que usted entiende un texto clarito como realmente la Escritura lo quiere transmitir, hay edificación espiritual. Sí, hay mucha edificación espiritual. ¿Por qué? Porque hay entendimiento bíblico, hay entendimiento espiritual, comprendemos los propósitos, los planes, la manera en que el Cristo de la gloria se mueve y queda bastante claro. Cuando hay claridad, hay edificación espiritual, y yo creo que sin ninguna duda ese es el objetivo de la palabra. El objetivo de la palabra es que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra, y eso se alcanza cuando hay entendimiento bíblico, no cuando hay suposiciones, no cuando hay mi idea, yo pienso. Que el día de hoy una de las cosas que pasa es que el día de hoy se comete mucha hiperhipótesis. En algún momento le hablaré un poquito más amplio acerca de esto. Hiperhipótesis significa que exageramos las hipótesis dentro de la Biblia, porque sí, ciertamente algunos textos nos dan uno que otro margen para que podamos hacer algo de hipótesis, algo, bueno, yo pienso, yo creo que, pero hiperhipótesis es cuando ya la persona imagina tanto, piensa tanto que desfigura el texto, rompe el texto. No es lo mismo tomar una liga, fíjese, les tomo un ejemplo con la liga, una goma también dicen en otros países, si no están viendo en otros países, una goma, una liga, ¿verdad? Usted puede estirar la goma o la liga hasta cierto punto y le va a servir para algo que necesite. Pero si esa goma o esa liga llega un momento que lo estira tanto, va a llegar un momento que ¿qué es lo que va a pasar? Se va a romper. Y cuando la liga se rompe en un contexto doctrinal o un contexto teológico, es porque usted ya ha hecho una hiperhipótesis. Imaginó tanto, pensó tanto, dio tanto su idea sobre ese texto que terminó rompiendo el texto, desfiguró el texto. Así que para que no hagamos eso, que no es la idea, porque queremos ser buenos estudiantes de la palabra de Dios, queremos ser hombres y mujeres formados en la Escritura, hombres y mujeres bíblicos para este tiempo, sí, para este tiempo de relativismo, de pragmatismo. Yo creo que hay una buena cantidad de hermanos y hermanas
que están del otro lado ahí de esta pantalla, y definitivamente su intención es ser hombres y mujeres bíblicos. Y bueno, para la gloria del Señor, el Señor me ha puesto también en este tiempo para ayudarle a alcanzar ese objetivo que glorifica es el Señor, no glorifica más nadie. Volverse un cristiano bíblico glorifica al Señor, pero los beneficios espirituales son innumerables para nosotros. Así que esa es nuestra intención, ¿verdad? Así que, ¿qué les parece si metemos entonces en su contexto Mateo capítulo 11, 12? Porque como ya hemos aprendido, Mateo capítulo 11, 12 no es un texto llanero solitario. Así que vamos a leer todo Mateo capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y una vez que yo termine de leer, le voy a explicar cuál es el contexto de Mateo capítulo 11, por lo menos desde el versículo 1 hasta el versículo 12, para que entonces ya tengamos ese texto en su contexto. Mateo 11:1 en adelante dice, voy a leer en versión Reina Valera, ¿ok? Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Versículo 10. Porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ya acabamos de leer entonces Mateo capítulo 11, del versículo 1 hasta el versículo 12, donde está el texto que estamos analizando. Ya vimos el contexto, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el contexto o cuál es el contexto de Mateo capítulo 11? Bueno, vamos a ver el contexto que encontramos entonces. En primer lugar, Juan estaba encarcelado. Vemos que Juan estaba en la cárcel por confrontar a Herodes con su pecado. Eso ya luego lo vemos en los evangelios, ¿verdad? De cómo Juan confrontó a este gobernante y bueno, el resultado fue, por decir la verdad, por predicar el evangelio, lo metieron en la cárcel hasta que Herodes estaba pensando qué iba a hacer con él. Sabemos que luego pues fue decapitado, ¿no? El otro contexto que encontramos en ese Mateo capítulo 11, del 1 hasta el 12 por lo menos, es que Juan envió mensajeros a preguntarle a Jesús si verdaderamente él era el Mesías. Y de verdad, hermanos, aquí hago una pausa. Cada vez que yo leo Mateo capítulo 11 y llego hasta este punto que Juan envía a estos 2 discípulos a preguntarle a Jesús si verdaderamente era el Cristo o tenían que esperar a otro, me quedo reflexionando, ¿no? Me quedo reflexionando acerca de la fragilidad de nuestra naturaleza humana. Porque fíjese, si alguien certificó que Jesús era el Mesías, en su primer momento fue Juan el Bautista, cuando lo bautizó allí en el río Jordán. Y luego vemos que los evangelios, el mismo Juan luego va a decir en el evangelio según San Juan,
Juan el Bautista va a decir, no, a mí el Espíritu Santo me dijo sobre el que bajara el Espíritu sobre Pablo y quedara sobre él, sobre aquel que el Espíritu de Dios descendiera y se posara sobre él. Ese era el Cristo. Cuando leemos el Evangelio según Juan, vemos que Juan está con sus discípulos, Juan el Bautista está con sus discípulos y ve a Jesús pasar y le dice a sus discípulos, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, síganlo a él. Y Juan dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pero bueno, ahora Juan en la cárcel, podemos ver la fragilidad de nuestra humanidad. El ser humano, hermanos, a pesar de que tenemos la fe y la fe es real, la fe no es ficticia, no es fingida, pero a veces nuestra fe también sufre embates, sufre golpes de nuestra propia naturaleza, nuestra propia situación. Fíjense, Juan ahora está en la cárcel. No tenía Juan pensado estar en la cárcel, pero no sabemos qué tipo de sufrimiento mental, físico, psicológico estaba viviendo Juan en la cárcel, que su fe prácticamente tambaleó. ¿Por qué? Porque Juan ahora envía a los dos discípulos a preguntarle, pero tú eres el Cristo o tenemos que esperar a otro, porque no me queda muy claro. Y es indudable, haciendo este paréntesis, ¿no? Y es indudable, hermanos, por cosas como la que vimos que vivió Juan el Bautista, que luego el mismo Cristo confirma que verdaderamente ha sido uno de los más grandes profetas que Dios ha enviado a la tierra. Es decir, no hay duda de que Juan el Bautista es un hijo de Dios, es un varón de Dios, es simbólicamente el Elías del Nuevo Testamento. Lo vamos a ver más adelante. Es el Elías del Nuevo Testamento, pero aún así, el mensaje que nos deja esta situación que está pasando Juan el Bautista es que nosotros no podemos darnos el lujo de no alimentar nuestra fe. No podemos seguir viviendo del evangelio de hace 20 años o de lo que yo aprendí hace 10 años o de la comunión que tuve con Cristo hace 5 años o de la comunión que tuve con Cristo cuando estaba en Venezuela o cuando estaba en otro lugar. No podemos seguir viviendo la fe del pasado, No podemos seguir viviendo de la fe del pasado. Muchos creyentes les pasa eso. No alimentan la fe diario. La fe hay que alimentarla. La fe hay que nutrirla para que la fe se mantenga fuerte, para que la fe se mantenga inamovible a través de las circunstancias, a través de las pruebas. Hay que alimentarla, hay que estar alimentándola continuamente, porque si un hombre como Juan el Bautista, hermanos, su humanidad le quiso sembrar la duda acerca de si Cristo era el Mesías o no, que queda para usted y para mí. ¿Entiende? Que queda para usted y para mí. Así que, hermanos, no podemos seguir viendo la vida cristiana como un oasis. La vida cristiana no es un oasis, no es unas vacaciones a Bariloche o unas vacaciones por el Caribe. La vida cristiana es una batalla. Pablo dice, hay que pelear la buena batalla de la fe. Y esa batalla no solamente los domingos en la iglesia, es el día a día. Pero también la iglesia es un buen campo de batalla. Entonces de ahí la importancia de que la iglesia debe volver a hacer su trabajo, fortalecer a los hermanos, nutrir la fe de los hermanos. ¿A través de qué? A través de cantar y cantar y cantar. No, a través de la palabra de Dios. Hay que enseñar a los hermanos a permanecer en la palabra de Dios. Así que bueno, me salió un poquito para hacer esta reflexión, pero creo que bien vale la pena. Otra situación que vemos en el contexto de Mateo capítulo 11 es que Jesús responde a los discípulos que envió Juan el Bautista que efectivamente él era el Mesías. Y lo afirma, no es que Jesús dijo, yo soy. No, Jesús dijo, ve y dile a Juan, díganle a Juan qué están viendo, qué están oyendo. Los ciegos son sanados, los enfermos son librados y el evangelio es predicado. Ahora, ¿qué estaba citando Jesús? Lo que yo les enseñé en un video anterior, Isaías 61. Literalmente Jesús estaba diciendo, mira Juan, soy el Mesías, no porque solamente lo digo yo, sino porque he hecho las señales que el Antiguo Testamento dijo que haría solamente el Mesías. Ya un anterior video ya metimos en su contexto a Isaías 61, así que si ha venido siguiendo esta serie de videos, textos fuera de contexto, ya tiene idea de lo que le acabo de compartir. Algo más que vemos en el contexto
de Mateo capítulo 11 es que Jesús habla sobre Juan el Bautista, y Jesús habla sobre Juan el Bautista para hacer entender a la gente que estaba allí que Juan el Bautista es el profeta que fue prometido en el Antiguo Testamento. Era el segundo Elías, era ese Elías. En Malaquías lo dice. Juan también habla acerca de ese preparador del camino. Isaías también habla acerca de ese que iba a venir a preparar el camino. Así que este es el contexto acá. Juan en la cárcel, Juan envía mensajeros a preguntarle a Jesús si verdaderamente era el Mesías. Jesús responde que efectivamente era el Mesías a través de las señales mesiánicas que la gente está viendo y que los mismos discípulos que Juan envió también están viendo. Luego Jesús habla sobre Juan el Bautista y dice, efectivamente, este Juan que ustedes ven es el Elías que el Antiguo Testamento había prometido. Y por último, en este contexto de Mateo capítulo 11, vamos a ver también que el Señor, pues obviamente afirma que Juan era también aquel que Isaías también habló de, no solo Malaquías, sino Isaías también, que iba a ser el preparador del camino, el preparador, el que iba a preparar el camino, ¿para quién? Para el Mesías. Es decir, el Mesías está delante de ustedes. Me imagino que el Señor está tratando de dar a entender esto. El Mesías está delante de ustedes, pero el que está en la cárcel fue el que preparó el camino. El que está en la cárcel en este momento es aquel que la palabra dijo que vendría a preparar el camino para mí. Ese mensaje de arrepentimiento que empezó Juan a predicar y a predicar y a predicar, bueno, era la preparación del camino para el Mesías. Entonces ya tenemos el contexto de Mateo capítulo 11, ya acá tenemos armado el esquema, ya sabemos de qué se está hablando Mateo capítulo 11, y eso nos va a permitir entonces fácilmente comprender qué significa Mateo 11 versículo 12. Entonces, ¿qué significa el texto? Ya habiendo visto todo el contexto, ¿qué significa el texto de Mateo 11, 12? Bueno, hermanos, principalmente nuestra hermana Rebeca, ¿verdad? Que nos colocó ese texto allí en los comentarios para analizarlo. Mateo 11, 12, lo que significa en palabras criollas y muy entendibles, significa que desde que Juan el Bautista inició su ministerio llamando al arrepentimiento, el reino de los cielos, y cuando aquí aparece el reino de los cielos, entiéndase el mensaje de Jesucristo, el evangelio de salvación, porque Él vino a salvar a lo que se había perdido. Bueno, todo esto está encerrado en ese concepto de reino de los cielos, la salvación, esa gracia, la obra, Cristo mismo encarnado, Dios mismo haciéndose hombre. Bueno, todo esto está encerrado en la idea de reino de los cielos. Entonces, ¿qué dice? Significa que desde que Juan el Bautista inició su ministerio llamando al arrepentimiento, el reino de los cielos, el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación ha tenido un montón de oposiciones. Ha tenido oposiciones, y creo que si leemos los evangelios o cuando estamos leyendo los evangelios, es indudable toda la oposición que encontró nuestro Señor Jesucristo para poder llevar el mensaje de salvación. Y es lo que está tratando Cristo de explicar acá. Pero ¿cuándo empezó esa oposición? Que es la parte que el Señor trata de delinear. ¿Cuándo empezó esa oposición? Cuando Juan el Bautista inició su ministerio. ¿Se comprende? Cuando automáticamente Juan el Bautista empezó su ministerio, ahí también se desataron los demonios, se desató el infierno en contra del mensaje de arrepentimiento, en contra del mensaje que lleva a la salvación, que no es otra que el mensaje del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Desde el momento que Juan el Bautista inicia su ministerio, empezó la oposición al evangelio hasta el momento que Cristo está hablando, y luego sabemos que esas oposiciones continuaron. Cuando lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí lo va a ver, y si nos vamos a la historia de la iglesia a través de los siglos, las oposiciones siempre, cada vez que hay predicación del evangelio, va a haber oposición a esa predicación del evangelio.
Así que por ahí también puede deducir, hermanos, hermanas, ahí puede deducir la comodidad que se encuentra el día de hoy muchas iglesias, el confort con que el día de hoy los cristianos estamos sumergidos, es una señal de que no estamos predicando el verdadero evangelio. Cuando realmente empecemos a predicar el evangelio de arrepentimiento, empecemos a llamar a la gente tanto dentro de la iglesia como afuera de la iglesia al arrepentimiento, ahí usted va a ver que va a empezar la oposición. Ahí usted va a sentir en carne propia lo que Cristo acá está diciendo. Desde que Juan empezó la predicación del arrepentimiento, desde que Juan inició su ministerio, el reino de los cielos, la obra de Dios ha venido sufriendo oposición hasta ahora. Pero aquellos que han superado esas oposiciones y han creído en el Cristo, han arrebatado. Esta palabra arrebatado acá entre paréntesis sería han tomado la salvación en Cristo Jesús. Y lo vemos en los evangelios. Vemos una mujer como María Magdalena, que a pesar de todas las oposiciones, todas las imposibilidades que ella tenía para acceder al Cristo, ella superó esas oposiciones y creyó en el Señor. Lázaro, Marta, María, Nicodemo, Simón de Cirene, José de Arimatea, Pedro, Juan, Felipe. Creo que ya nos queda bastante claro, sí, desde que Juan inicia el ministerio, el reino de los cielos ha venido sufriendo mucha oposición, pero también hubo mucha gente superó esas oposiciones y creyeron en el Cristo, creyeron en el Mesías. Un ejemplo emblemático, Zaqueo, Mateo, hay tantos ejemplos. Pudiese pasar muchas horas en este video diciéndole los ejemplos que hay, porque hay muchos que en medio de la incredulidad, hay muchos que en medio de, él no es el Mesías, ese es un borracho, ese es hijo de fornicario, ese es el hijo del carpintero. Todas estas eran las oposiciones. Los fariseos, pero ¿quién eres tú? Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros confiamos en la ley. ¿Quién eres tú? Los saduceos haciendo preguntas capciosas. Esta moneda que tenemos que pagar tributo. Todo esto eran las oposiciones. Todos estos eran las oposiciones. Aún así, por la gracia de Dios y por el mover del Espíritu de Dios, hubo una cantidad de personas que superaron esas oposiciones y arrebataron el reino de los cielos. Es lo que Cristo explica acá. Y arrebataron el reino de los cielos. Cuando algunos en su lógica, que era el hijo del carpintero, cerraron su corazón para no creer, otros dijeron, no es el hijo del carpintero, es el Cordero, es el Cristo de la gloria. Es el hijo de David, Bartimeo. Me acordé ahorita de Bartimeo. ¿Cómo olvidarme yo de Bartimeo, no? Bartimeo, no lo dejaban acercarse y él gritaba, desesperado gritaba Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En Juan capítulo 5, el hombre que fue ciego, que fue sanado de su ceguera, de nacimiento, fue sanado. El hombre dijo, mira, yo no sé, yo lo único que sé es que Dios no oye a los pecadores. Y si Dios oyó a este hombre para que este hombre orara por mí, yo recobrase la vista, Él es el Señor. Y luego se consigue a Jesús y lo expulsaron de la sinagoga. Y el Señor le dijo, cree solamente en el Hijo de Dios y serás salvo. ¿Quién es? Yo soy, yo creo, Señor. Así que todo esto lo vemos, todo esto lo vemos en los evangelios. Lea, hermano, lea y asómbrese con la salvación que el Señor hizo en la vida de tanta gente en los evangelios y luego, obviamente, fuera de la palabra de Dios. La historia de la iglesia es una historia asombrosa, no de enriquecimiento, ni siquiera de bendición, de salvación. Porque yo sé que el día de hoy muchos están enganchados con el tema de la bendición y todo es bendición, bendición. No, la historia de la iglesia no es una historia de bendición. Es una historia de salvación. Pero lamentablemente para este tiempo muchas iglesias se han desconectado del cristianismo histórico del siglo III hacia atrás.
y han abrazado más el cristianismo pseudo católico del siglo V en adelante, pero eso es harina de otro costal y lo tocaremos en su justo momento. Así que, hermanos, más o menos este es el análisis que pudimos hacer, sumando otras cosas que a lo mejor no venían al caso, pero bueno, espero que igualmente también sea de edificación. Gracias a la hermana Rebeca, que también nos presentó este texto para analizarlo y que nos sirvió, volvimos a recordar lo que ya sabíamos y lo que no sabíamos, pues ya sabemos. Ya alcanzamos un nuevo conocimiento de la voluntad y de la palabra de Dios, así que siempre es de edificación. Siempre es de edificación. Cualquier cosa plus que usted conozca de la palabra es una edificación espiritual sumada y añadida a su vida espiritual, que le dé fuerza para seguir caminando, que le dé fuerza para seguir perseverando, que le dé fuerza para seguir firme en Cristo hasta que venga por nosotros y recibamos la corona de vida eterna. Así que este es el contexto de Mateo 11:12, ya lo vimos, y también vimos lo que significa Mateo 11:12. Esa frase que el Señor Jesús dijo allí, ¿qué significa? Bueno, desde que Juan inició su ministerio, el reino de los cielos ha venido sufriendo cantidad de oposiciones, pero también ha habido gente violenta que se han quedado con esa salvación. Ha habido gente que ha ido por encima de cualquier pronóstico y han dicho, yo me quedo con la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y gloria a Dios que usted y yo hoy formamos parte de ella. Y si usted todavía no forma parte de esto que han arrebatado el reino de los cielos, no deje pasar esta oportunidad. No deje pasar esta oportunidad. Arrebate también el reino de los cielos. Cree en Cristo como Señor y como Salvador. Y ciertamente su vida va a dar un vuelco, un cambio increíble y finalmente la vida eterna que el Señor nos ha preparado. Y así nos veremos entonces en otro video, metiendo textos en su contexto. Gracias una vez más a la hermana Rebeca por comentar y por preguntar. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.